La Fiscalía de la Unión Europea abre una investigación por las irregularidades en la compra de vacunas contra el coronavirus. El proceso podría implicar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Y bien, como decíamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre este embrollo, sobre este enredo en el que se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y para ello recibimos en Realpolitik Room al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Eduardo, si te parece, y para empezar a documentarnos y ayudar a la audiencia a entender también de qué se trata todo esto, vamos con un vídeo que está relacionado con el Parlamento Europeo que data de diciembre del pasado año, es decir, diciembre de 2021. Democracies give people the freedom to say, to do and to choose. Those are the words you spoke, Mrs. von der Leyen, at the Summit for Democracy on December 8th. But on December the 1st, you said the EU must consider mandatory COVID jabs. If the freedom to choose is taken away, you take away democracy. Vaccination is unfortunately not the solution we hoped for. After 6 months, 2 shots of Pfizer gives exactly zero protection against Omicron, scientists say. Scientists also disagree on vaccination for young and healthy people. It is insane to make this mandatory. And how about transparency? Why are the vaccine contracts between the European Commission and the vaccine manufacturers so secret? This is a matter of public interest, so release this information, Mrs. von der Leyen. Dear colleagues, we are the representatives of the people, and I will defend democracy and the rights of all citizens, vaccinated and unvaccinated. And it's our duty to defend this, and I count on you to do the same. And I wish you all a Merry Christmas. Thank you very much. Y bueno, precisamente en las previas de lo que era la Navidad se manifestaba de esta manera el europarlamentario holandés Rob Ross, hablando sobre todo, ¿no? Y nos quedamos con esa parte del tema de la transparencia y repetimos, esto tenía lugar ya en diciembre del pasado año, pero han pasado los meses y han pasado otras cosas y para empezar a explicar todo esto ya mismo convoco a Eduardo Luque. Eduardo, adelante, por favor, con tu comentario. Sí, evidentemente la posición de la señora Ursula von der Leyen es en este momento una posición complicada en el tema de las vacunas, igual que en otros temas. Es una señora que tiene un largo historial de fracasos y de investigaciones parlamentarias. Recuerdo ahora mismo el año 2020, 2019, cuando era ministra de Defensa, que había contratado a dedo por valor de 200 millones de euros a una serie de asesores absolutamente innecesarios, según dictaminó el Bundestag, el Parlamento alemán, y que ella misma reconoció que se había equivocado, pero que no lo había hecho con mala fe, que ya no sabía quién contrataba a quién en el Ministerio de Defensa, ¿no? Es decir, que es un personaje muy cuestionado en Alemania y que de alguna forma tan cuestionada era, aunque era la mano derecha de la señora Merkel en su momento, precisamente se le premió su falta de eficacia elevándola a la Comisión Europea. Y ahí hemos visto cómo se ha reiterado en los escándalos, uno detrás de otro, y a cada cual más grave. Y ahora, evidentemente, el tema de las vacunas está alcanzando niveles muy importantes. El último escándalo que ha salido está siendo investigado por la Fiscalía Europea ya en este momento, ha sido que su marido, Heiko von der Leyen, era el CEO de una importante empresa de farmacéutica que crea a su vez otra empresa. Esta empresa no tiene ningún tipo de actividad y de pronto la señora Ursula von der Leyen, a dedo,
le adjudica un contrato por valor de 350 millones de euros por el tema de las vacunas. Es decir, una empresa sin actividad que resultó ser propiedad del marido de la señora Ursula von der Leyen. Si esto no es un trato de favor, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque, como suele decir el refrán, ¿no? Realmente que venga Dios y lo vea si esto no es un trato de favor. Así que nuevamente esta señora, que ha demostrado una enorme incapacidad para estar al frente de la Comisión Europea, está de nuevo en el ojo del huracán. Ahora, esta vez, por un caso de, podríamos decir, presunta corrupción, y digo presunta, para que nadie pueda acusarte de nada, en el ámbito europeo. Nuevamente tenemos que la Unión Europea se ve envuelta en múltiples escenarios de corrupción y de situaciones muy extrañas. Precisamente, Eduardo, ¿no? Eso que manifestabas acerca del marido de Ursula von der Leyen, también tenemos aquí una noticia que ha sido publicada y que precisamente tiene que ver con ese tema, ¿no? Aquí tenemos la publicación Le Courrier du Soir de Francia que dice: explosiva revelación, la Comisión Europea ha pagado 4 millones al laboratorio Orgénesis que dirige el marido de von der Leyen, y explica, ¿no?, que el pasado mes de mayo varias fuentes fidedignas informaron que el laboratorio Orgénesis, del que Heiko von der Leyen, esposo de von der Leyen, de Úrsula, es el director médico, recibió una financiación de 4 millones de euros del Consejo Europeo de Innovación que fue creado por la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen, lo que sugiere una vez más que efectivamente hubo un conflicto de intereses. De este modo, Eduardo, estaríamos hablando presuntamente de corrupción de alto vuelo en las altas esferas de la Unión Europea. Bien. Efectivamente, esta sería la segunda parte, ¿no? Este caso ha salido posteriormente al anterior, a la de la dotación de 350 millones, también a una empresa donde el señor Heiko era también un CEO, un personaje muy importante. Esta empresa recibió esa cantidad en concepto de comisión por la venta de millones de vacunas de Pfizer, que ahora sabemos también que la propia farmacéutica ha reconocido que no fueron testeadas en humanos antes de ponerlas a la venta, arguyendo la premura de la necesidad, y que sin querer caer en políticas de estas extrañas de imaginarnos no sé qué derias, realmente comienza uno a pensar que detrás del tema de las vacunas hay un grandísimo negocio y muy poca certeza científica, ¿no? Este es otro gran problema que tenemos en marcha, que tiene relación con el anterior, ¿no? En medio de todo esto tenemos todavía centenares de millones de vacunas que se están tirando a la basura, puesto que se compraron muchísimas más de las que toda la población europea necesitaba y hubiera necesitado. No sabemos el tipo de contrato que se hizo, puesto que estos contratos, la transparencia brilla por su ausencia. Estos contratos fueron opacos incluso a los propios europarlamentarios, como ya hemos escrito en otras ocasiones, y realmente tenemos un escenario donde la corrupción o la presunta corrupción, mejor dicho, es un tema muy sangrante, y además con el tema fundamental que es la salud de las personas y las centenares de miles de muertos que ha ocasionado la pandemia en Europa, que vemos que no se acaba de combatir ni de exterminar, ¿no? Así que tenemos un problema político de primer orden en la Unión Europea. Eduardo, vamos con más publicaciones, ¿no?, de medios de comunicación en este sentido. Por ejemplo, tenemos una noticia que ha sido publicada por el periódico La Vanguardia de España que dice, pero atención, porque esto ya era del 28 de enero de este año, ¿no? O sea, ya lleva un tiempo todo esto, ¿no? Polémica por los mensajes entre von der Leyen y Pfizer, la defensora del pueblo pide transparencia.
La presidenta de la Comisión Europea admitió que había intercambiado SMS con el jefe de la farmacéutica durante la negociación, pero ante la petición pública de información, su equipo ha explicado que no los guardó. Pero la situación no ha quedado por allí, porque además, bueno, llegado el mes de octubre de este año, escuchábamos, y vamos ahora a presentarlo, a unas declaraciones realizadas allí también en el Parlamento Europeo. En lo que hace al acceso a la documentación, hemos pedido toda la documentación, todo lo relacionado con la prenegociación también. Es decir, briefings, memos, mensajes de texto, SMS, porque esto define el precio y el volumen. No hemos tenido acceso a este tipo de documentación, lamentablemente, y esto pues nos limita en nuestro trabajo, porque según los tratados tendríamos que tener acceso a todos los documentos. La defensora del pueblo ha hecho una recomendación para que haya más transparencia. Pero estamos ante hechos consumados. Bueno, veo que no hace falta escuchar mucho más tampoco, ¿no? Estamos ante hechos consumados. Estas palabras y esta persona que hablaba era Joel Elvinger, quien es miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, y esas manifestaciones las realizaba este mes de octubre, y a raíz de estas declaraciones había reacciones también allí en el Parlamento Europeo. Vamos a escuchar algunas de ellas. Dear colleagues, Ursula von der Leyen must immediately and unconditionally resign from her position as President of the European Commission due to the fact that her actions are currently criminally investigated by the European Public Prosecutor's Office. EPPO just announced a few days ago that it's investigating the way the contracts were signed between the European Commission and the producers of vaccines, and this is what the Court of Auditors just stated in a report released a few days ago, and I quote, "The Commission has signed, up to November 2021, 71 billion euros worth of contracts on behalf of the member states to purchase up to 4.6 billion COVID-19 vaccine doses. That means that she purchased 10 doses of vaccines for every EU citizen based on contracts that were never released to the public. This is how the contracts that she signed with these pharmaceutical companies were released to the public. How is this possible in the European Union that is called to be transparent with the way it's using people's money? So I'm asking again and calling again for immediate and unconditional resignation. Thank you. Bien, escuchábamos allí al eurodiputado rumano, cuyo nombre es Cristian Teres, haciendo esas manifestaciones, pero vamos también nuevamente con el eurodiputado holandés, que hacía otras manifestaciones, pero ya también en este octubre de 2022 al respecto. The European Public Prosecutor has opened an investigation into financial fraud with regards to the vaccine contracts. We already knew Commission President Ursula von der Leyen conducted secret negotiations by text message with Pfizer's CEO. But to this very day, the European Commission refuses to publicize these text messages. The European Ombudsman qualified this as maladministration, a scandal. And now an investigation into fraud was started. Did the European Commission play by the rules? Whoever hears Sandra Gallina's words has reason to doubt this. Sandra Gallina is the Director General for Health in the European Commission. She was the chief negotiator for the vaccine contracts and reports to Ursula von der Leyen. And she has something very interesting to say about the way the European Commission deals with the rules. Sometimes an easy alibi to say, I don't have the competence, I don't do it. If you have the parliament behind you, you can do many things. So it's a bit more nuanced. But of course, if you have it in the Bible, you know, my legal colleagues always tell me, you know, in the treaty it says so you cannot do it, Sandra. Basically, that's most of the time the answer. And I say, I don't care. The people want this. We will find a way to do it. And this is, for the youngsters, it's very motivating, let me say, in my teams, because, you know, it's not a good, it's a very
heterodox way of doing things, but it's the way you create Europe. If you create Europe only by going by the book, we stay in the same place. We have not moved forward. Bien, Eduardo, estamos hablando en base a declaraciones de parte de eurodiputados y en base también a investigaciones que están en curso. ¿Qué podemos decir de todo esto, Eduardo? Es un poco lo que antes manifestábamos, ¿no? Realmente hay algo muy oscuro en todo lo que ha sido la negociación para el tema de las vacunas. Ya lo habíamos anunciado y lo habíamos escrito en reiteradas ocasiones. No es menor, por ejemplo, el hecho de que se hayan comprado 4.600 millones de vacunas, cuando la población europea no sobrepasa, si me falla la memoria, unos 500 millones de habitantes. Es decir, hay más de 10 vacunas por persona, más de las que podemos ponernos. Claro, evidentemente esto representa un monto económico enorme. Estamos hablando de 71.000 millones de euros, que no es poca cosa, ¿no? Y entonces, claro, esta generación de dinero, este dinero que sale de las arcas públicas, básicamente, además, con otro detalle, que también hemos manifestado en otras ocasiones, gran parte de la investigación, supuesta investigación que realizaron las grandes compañías, entre ellas Pfizer, fueron subvencionadas con dinero público. Así que el dinero público ayudó supuestamente a crear las vacunas. Estas vacunas fueron privatizadas y fueron puestas a un precio desconocido, porque no tenemos los acuerdos. Los acuerdos han sido borrados, es decir, los intercambios de comunicación entre el CEO de Pfizer, por ejemplo, y la señora Ursula von der Leyen, curiosamente han desaparecido, y hay un elemento, digamos, que parece ser un sistema de trabajo típico de la señora Ursula von der Leyen. En el 2018, cuando se le acusaba de aquellos 200 millones que había pagado en asesores colocados a dedo, también le pidieron, evidentemente, la documentación, ¿no? Y también resultó que en aquel momento toda la información que tenía en su móvil había desaparecido. Por error, fueron borrados todos los emails y todas las conversaciones referidas a aquel trueque, ¿no? A aquel negocio. Nuevamente ha repetido, parece ser, esta mujer tiene una mala fortuna con los móviles, ¿no? Lo pierde o de pronto se le borra la información, ¿no? Pero evidentemente no es fácilmente se sospecha que no es que ha sido una cosa casual, sino que es el leitmotiv de funcionamiento de este personaje, ¿no? Así que realmente lo que está en juego no es solo la credibilidad de esta señora, que ya estaba muy deteriorada, sino la credibilidad de todo el Parlamento Europeo. ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo si es incapaz de obligar a que los gestores enseñen los documentos y estos sean transparentes, ¿no? Realmente, como diríamos al comienzo del título, ¿cuánta corrupción puede soportar la Unión Europea sin que ésta se disgregue? Eduardo, vamos ahora con un vídeo más para presentar, ¿no? En este sentido tiene que ver con una eurodiputada alemana, se llama Christian Anderson y es de este mismo mes de noviembre. The people have been lied to. It was a gigantic lie. And on this lie, everything that governments, especially in the Western democracies, did to infringe on people's rights, to take away their freedom, to lock them in their homes, imposing curfews, all of this was based on that gigantic lie. Ursula von der Leyen, EU Commission President, is now under a lot of pressure, and rightly so. The people have a right to know what went on in these contracts with her exchange of SMS with CEO Pfizer Bourla. The people need to know who they can hold responsible and accountable for whatever may have gone on behind the scenes. And things are changing now. Their house of cards is tumbling down, and it is doing so rightfully. And you know what? One more thing, though. I am sick and tired of being called a COVIDiot. And I much rather
be a COVIDiot than being a gov-idiot. Because that's what all these people blindly trust. Because that's what all these people that blindly trusted their governments turned out to be. And I will say it again, it was never, never ever about public health. It was never about breaking any waves. It was always about breaking people. But, and that's the good news, they failed. It didn't work. And that I am very proud of, and I'm proud of the people that I am so honored to be allowed to represent, and I will continue to do just that. Es Christine Anderson a quien escuchábamos, quien es, como decíamos, eurodiputada alemana. Y la pregunta que surge ahora, Eduardo, sería, ¿está acorralada definitivamente Ursula von der Leyen? Si todo esto se comprueba, ¿caerán consecuencias sobre ella? Yo tengo casi la certeza de que será difícil. Será difícil porque Ursula von der Leyen es en este momento la pieza clave de la Comisión Europea, la pieza clave, el ariete contra Rusia y está perfectamente en manos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es la pieza clave, el ariete que pelea contra Rusia, aunque su cargo, el de presidente de la Comisión Europea, no es un cargo político, es un cargo meramente técnico. Pasa que el ansia de poder de esta mujer es, yo diría que ilimitado. Incluso se ha llegado a proponer como ella misma, a sí misma, como la presidenta de la Unión Europea, aunque nadie le ha otorgado semejante título porque no lo tiene nadie. Pero ella sí, ella incluso se ha manifestado públicamente con esta idea. Ursula von der Leyen ya salió muy tocada de su última fase como ministra de Defensa en Alemania. Y como digo, fue elevada a los altares de la política a través de la Comisión Europea, empujada por la señora Merkel. Ahora se vuelve a ver envuelta en un caso sangrante de corrupción, presunta corrupción, quiero decir. Y me temo que la prensa está generando una manta de silencio sobre lo que está pasando y sobre este personaje, puesto que está haciendo una labor muy útil focalizándose contra Rusia, ¿no? Cada vez que le apretan a ella a nivel judicial, y le apretarán más en el tiempo que queda, ella saca alguna declaración más dura contra Rusia, más altisonante, para precisamente ocultar parte de lo que está pasando a sus espaldas. Me temo que el personaje va a durar todavía tiempo. Espero equivocarme, yo desearía equivocarme por el bien de la transparencia y de la Unión Europea, porque evidentemente con personajes de este nivel, de esta presunta corrupción, que hay más, que otro día podemos hablar de otras corrupciones en la Unión Europea, que tendríamos para escribir una enciclopedia, realmente no creo que haya, al menos a corto plazo, un movimiento para desfenestrar a esta señora, que sería muy bueno desde el punto de vista democrático y de la transparencia. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Y bien, nosotros les invitamos a suscribirse al canal, a darle a la campana de notificación y también a seguirnos a través de distintas plataformas como es Facebook, también como es Telegram, con el canal t.me/Realpolitik Room y poder disfrutar así de excelentes entrevistados del nivel como que hemos disfrutado en el día de hoy con Eduardo Luque. Nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias.